Forever Radio. El invitado de hoy, Informativo Forever FM. En un horario especial, muy buenos días a todos nuestros amigos oyentes a nivel nacional y también por redes sociales a nivel mundial. Le agradecemos la presencia en nuestro estudio del asambleísta nacional Sergio Peña, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, con quien vamos a tratar especialmente la ley económica que se está tratando como proyecto para incentivos tributarios con la finalidad de construcción de vivienda social. Primero, obvio, le damos la bienvenida, asambleísta, un gusto recibirlo. Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo estás, mi querido Washington? Buenos días y buenos días a toda la gente que nos ve en este horario especial. Bueno, amanecemos con una lluvia fuerte, pero también con las buenas intenciones de trabajar en este proyecto de ley, en este económico urgente, que lo que busca es resolver el déficit habitacional que tenemos de más de 700.000 viviendas, involucrando al sector privado. Importantísimo que el sector privado comience a trabajar con el Estado, y creo que esto va a ser parte de una reactivación económica importantísima en lo que tiene que ver con el tema inmobiliario, que es quien generalmente pues genera bastante empleo cuando comienzan a realizar las obras. Eso es la primera lectura que tenemos sobre este proyecto de ley, que hoy vamos a estar abocando conocimiento a las 2 de la tarde. De acuerdo. Ahora, este proyecto de ley, para que la ciudadanía conozca, está planteando un régimen tributario interno, creando incentivos en el momento de pago del impuesto a la renta, en este caso 2026. Se dirige entonces a personas naturales y también a jurídicas que donen viviendas de interés social. ¿Cuáles son las condiciones para que se dé este tipo de actos? Bueno, básicamente las viviendas de interés social tienen hasta cierto punto un monto, pues no, y son viviendas que son asequibles para la gran mayoría de los ecuatorianos. La idea, junto al crédito miti-miti y al 2.99% que se ha puesto como tasa del BIES, eso es una decisión de este gobierno y hay que valorarla, porque es una decisión que realmente pues hace que ajustemos ciertas cuentas dentro del BIES, y como yo decía en algún momento, viene de un tema que nosotros en la mesa de la Comisión de Desarrollo Económico aprobamos en algún momento, para que los ecuatorianos lo sepan, porque hicimos una ley que justamente reestructuraba el BIES, que decían que lo íbamos a quebrar y tantos cucos que metieron, pero lo que queríamos era ajustar justamente ese bolsillo roto que tenía el BIES en temas de fideicomisos y demás, que perdía año a año 400 millones de dólares. Hoy es una realidad, y ese ajuste que se ha hecho dentro del BIES, esa responsabilidad que se ha tenido para ordenar las cuentas, esta Comisión de Desarrollo Económico, que trabaja justamente para buscar eso, el desarrollo económico de los ecuatorianos, ha logrado que hoy el BIES pueda tener, y el gobierno responsable en la administración fiscal pueda tener esta tasa de interés, que es interesantísima, bajísima, 2.99. Eso más esta ley que justamente busca ese beneficio tributario, ese incentivo como tal tributario, para que las empresas puedan destinar y decir, bueno, me conviene invertir acá en viviendas. ¿Por qué? Porque lo puedo deducir, pero también es parte de mi giro de negocio, por lo cual se van a ver beneficiados teniendo lo que se conoce como flujo. Entonces, al tener flujo, puedes inyectar más en desarrollo inmobiliario y, lógicamente, es un beneficio. El desarrollo inmobiliario mueve muchísimos empleos, genera mano de obra, trabajo para los ecuatorianos. Hacia allá queremos ir y, lógicamente, dentro del reglamento poderlo exponer o ampliar de manera mucho más correcta, por así decirlo, jurídicamente hablando. Pero básicamente hoy por hoy el proyecto de ley se enfoca en que puedas deducir de tu impuesto a la renta hasta un 100% con un límite del 30%. Es decir, yo de mi impuesto a la renta, si no pasa el 30%, pues lo puedo deducir inclusive al 100%. Eso va a ser beneficioso para justamente la reactivación económica. Son reglas, o en este caso, normas clarísimas, sí, que lo que buscan es justamente beneficiar a los ecuatorianos. Perfecto. Es decir, precisamente sobre ese tema tengo como una segunda pregunta, una inquietud. Si lo vemos desde el punto de vista contable, financiero y obviamente tributario, una casa, asumamos que por mucho de que sea de interés social, esté entre 25 a 30 mil dólares la construcción. En ese instante significaría que si es el 100% de ese monto, pero hay un límite del 30% del pago de impuestos de empresa, debería ser entonces una empresa bastante grande que vaya a pagar en un año 100 mil dólares aproximadamente en impuestos para deducir entre 25
a $30,000, que equivale al 30%, Sergio. Esto limitaría solo para empresas realmente grandes. Claro, y es parte de lo que nosotros hoy comenzamos a analizar, porque los proyectos de ley, cada vez que llegan de parte del Ejecutivo, existe este debate interno, ¿no? Hemos cambiado normas que llegan de una manera y terminan de otra, hasta los nombres inclusive muchas veces, porque esa es parte del trabajo que realizamos, de los debates jurídicos que tenemos que tener con el gobierno, que justamente escucha. Lógicamente dice, tienes razón, y terminamos muchas veces reformando. Eso es parte también de ver dentro de los indicadores económicos, una vez que aboquemos conocimiento del día de hoy y comencemos a tratar la ley, hasta donde podemos inclusive estirar un poco más la norma, buscar también otros actores que puedan involucrarse. Eso es parte del desarrollo de la norma. Y asimismo, invitar a todos los ecuatorianos que conocen del tema a que nos escriban, puedan estar dentro de las mesas de desarrollo de la Comisión Económica, y lógicamente con eso hacer una norma que tal vez no sea perfecta, pero pueda ser perfectible en manos de todos nosotros. Esa es la idea. Nosotros, como yo creo, Sergio, que allí podría yo atreverme a hacer una sugerencia. Quizás que no se descuente en el año corriente, en el año que recurre, sino en 3 años, por ejemplo. Alguien invierte $30,000, dona la vivienda y descuenta 10,000, para poder también que sea una empresa mediana, que estaría pagando $30,000 de impuestos, por ejemplo, anualmente. Ah, muy bueno. Por ejemplo, ese tipo de sugerencias son las que justamente necesitamos. Podría ser inclusive, como tú dices, para que podamos estirar la norma a también empresas medianas, que se pueda prorratear el mismo. Me parece espectacular, vamos a tomarlo en cuenta. Yo, como te digo, el día de hoy abocamos conocimiento, comenzamos con el tratamiento de esta norma y esperamos que todos los ecuatorianos de bien se puedan sumar, como bien tú lo haces, con sugerencias para nosotros poder mejorar este proyecto de ley. Al final, la idea es el beneficio a los ecuatorianos. Ahora, Sergio, ¿qué significa esto que no hay de alguna forma arrepentimiento? Yo podría interpretar así, cuando no, es decir, alguien ya decide este tema y no hay opción a echarse atrás. ¿Cuál es el tema respecto a este término que se utiliza allí? Bueno, básicamente la seriedad que tiene que dársela al caso. Es lo que yo he visto dentro de este proyecto de ley. Tal vez es un poco inverosímil que esto llegue a pasar, pero creo que en este caso, pues, el secretario jurídico está buscando es que la gente que obviamente entre dentro de esta decisión mañana no pueda beneficiarse, o tal vez cambiar de opinión por otro beneficio tributario, por otro incentivo tributario de los cuales estamos desarrollando, porque esto es el inicio. Estamos paso a paso en cada una de las distintas leyes que vamos tratando en esta comisión, que ya tenemos más de 120 sesiones y hemos aprobado más de 9 proyectos económicos urgentes en temas de no solo seguridad, entre otros temas. Es la comisión que de lejos, pues obviamente por la obligación constitucional que tenemos, la que más trabaja. Entonces, dentro de todos los proyectos de ley que vamos desarrollando, justamente puede existir o pudiese existir algún tipo de arrepentimiento de alguien, pues bueno, queremos blindarlo. Pero creo que es parte de la discusión que vamos a tener hoy, porque podría ser, como bien tú lo dices, extraño que esto pase, pero es lo importante. Puede darse que alguien pida devolución. Correcto. Por eso el concepto es no devolución. Estamos conversando con el asambleísta nacional Sergio Peña, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, que justamente luego, Sergio, voy a tratar también otras leyes que ya han pasado y que son objeto, en este caso, de demanda inconstitucional, como el tema de los gas, de las minerías legales, etcétera. Está en nuestro estudio Lourdes Guadamoda. Adelante, Lourdes. Asambleísta, un gusto tenerlo aquí, 7:26 de la mañana. Usted hablaba de algo importante, sobre todo de lo atractivo que podría ser este proyecto de ley económico urgente que ya hoy abocan conocimiento, pero también esto podría ser un atractivo, un gancho, si se quiere decir de alguna forma, con las empresas constructoras que están en nuestro país o las que ven en Ecuador este año un potencial cliente. Decir, ok, voy con mi empresa constructora, o yo teniendo mi empresa constructora, voy a donar cierta parte de viviendas de interés social, cabe recalcar, y tributo menos. Esto es también un atractivo para incentivar la inversión privada de una u otra forma. Justamente ayer lo analizábamos cuando recibimos el proyecto. Yo comenzaba a analizar cuál era el fin, ¿no? Porque lógicamente los interesados en este caso puntual serían las empresas de construcción, la parte inmobiliaria, pero ahí es donde tú también analizas cuánto mueve
el mundo inmobiliario, en este caso las empresas de construcción, es mano de obra directa. Entonces tú necesitas obreros, necesitas arquitectos, necesitas mover transporte para traer el tema de los materiales. Justamente se mueve la industria de los materiales, se mueve muchísimo con esta industria, por lo cual la reactivación económica podría ser un golpe directo y generar empleos de hasta 100.000 empleos directos si se maneja como debe de ser. Entonces, claro, como bien tú dices, como empresa constructora, yo me puedo beneficiar. ¿Por qué? Porque mi inversión, en el momento que yo ya tenga que pagar el impuesto y no lo pago y después me devuelven y todo ese trámite, sino que directamente pago menos, obviamente genera flujo. Yo ya no tengo que hacer un préstamo adicional al banco para completar el flujo que necesito, sino que dentro de mi propio flujo yo voy prorrateando, en este caso, para el próximo año, sabiendo que tengo que pagar menos por este tipo de inversión, en este caso, en casas de interés social. Entonces, creo que eso de ahí busca justamente eso, una reactivación. Sería un orden sinérgico de cómo manejar, en este caso, pues todo el tema inmobiliario, las leyes que nosotros estamos proponiendo, y que el sector inmobiliario vea a Ecuador como justamente es un polo de desarrollo en el cual puede invertir y tener justamente mejores retornos. Y quizás, asambleísta, esto es de una u otra forma lo que quiera impulsar el gobierno nacional para alimentar ciertos programas que hoy por hoy vemos. Por ejemplo, tienen el programa Miti Miti del gobierno nacional, Casa 100, que son casas netamente financiadas, al 100% financiadas por el Estado ecuatoriano, que son entregadas a personas en situación de vulnerabilidad, de escasos recursos económicos, y también tienen Credicasa, que bueno, que es una alianza con la banca pública privada, ¿no? Que financia el 50%. Le presta al banco para que el banco le pueda dar crédito a estas familias con cómodas cuotas. ¿Es esto lo que busca alimentar? ¿Son estos programas los que buscan alimentar? ¿Y cuál va a ser esa estructura o ese mecanismo para elegir a las personas que van a ser beneficiadas con estas casas 100% financiadas por el Estado? Bueno, mira, justamente dentro de las conversaciones que hemos tenido, y aparte del tema de seguridad, que es importantísimo, y hoy vemos una realidad en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico por parte de los operativos que ya se están realizando con Estados Unidos, una de las prioridades es la inversión social este año. Se colocó bonos 2040 justamente por el orden que se ha tenido dentro de las finanzas, que a veces es difícil entender que primero hay que ordenar la casa para luego poder salir al mercado. Tener lógicamente un riesgo país bajo genera que nuestros bonos se hayan vendido en tiempo récord, y esto genera que ingrese dinero para inversión social, y parte de la inversión social y decisión que se ha tomado es justamente eso: reducir el déficit habitacional. Tenemos un déficit habitacional de más de 700.000 casas. Así es. Esto hoy por hoy es algo que el Estado, y en este caso la Asamblea, ha tomado como prioridad, y junto al gobierno se está trabajando en diferentes maneras para poderlo lograr. Una de ellas, como bien tú lo dices, los programas que hoy tiene el gobierno, que lógicamente se determinan en base a lo que tiene que ver con el MIES y ese registro que ellos llevan justamente de las personas que tienen esta necesidad. Y nosotros desde la Asamblea tenemos que hacer este tipo de normas técnicas que vienen con un impulso del gobierno para justamente mejorarlas, darle los últimos toques, y con eso también legalmente posicionar hacia otro mercado, que en este caso puede ser justamente pues las viviendas de interés social, y que las empresas digan, bueno, me voy a beneficiar de esto. ¿Porcentaje que buscan reducir? Perdón que lo interrumpa. Mínimo se busca un 40%. 2026. Bien, ingeniero. Estamos conversando con el asambleísta nacional Sergio Peña, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Tengo otra inquietud sobre yo creo que una excelente iniciativa. Creo que los grandes objetivos, inclusive hasta humanitarios, ¿verdad? Desde el punto de vista también económico, si hay un déficit de 700.000 viviendas, imaginemos cuánta necesidad no existe. Sergio, acá la ley, el proyecto de ley contempla que el valor será máximo el correspondiente al avalúo catastral. Ahí yo tengo dos inquietudes. Primero, no siempre el avalúo catastral corresponde a los materiales, al costo del terreno, etcétera, etcétera. Y más aún, en una segunda inquietud, si una persona que no es constructor le compra a un constructor una vivienda para donarla a una familia necesitada, el constructor obviamente no solo va a querer recuperar su inversión, el costo de la construcción, sino además alguna utilidad que podría sobrepasar el valor del avalúo catastral. ¿Cómo se manejaría este tema sin crear dificultades? Bueno, creo que en el momento que una persona hace una casa de interés social y la vende,
deja de ser de interés social, porque existe un lucro como tal y no podría clasificarse dentro del concepto de casa de interés social. ¿Cómo debería de funcionar? Yo te digo, no soy experto en el tema inmobiliario, yo soy abogado, pero por lógica, yo creería que debería directamente decir el constructor, me invento, voy a hacer 50 casas que van a ser parte de un proyecto, pero 20 casas o 10 casas van a ser de interés social y lógicamente las voy a donar al Estado. El Estado las recibe directamente con el avalúo catastral, porque claro, porque tampoco puede con un valor comercial, imagínate, las suben mucho y obviamente van a deducir mucho más impuestos. Entonces creo que con esas reglas claras se podrá manejar de esa manera. Repito, eso es parte del reglamento y parte de la discusión que tenemos que desarrollar. Son las dudas que, por ejemplo, tuvimos cuando desarrollamos una ley que asimismo permitía que si una persona, me invento, compra patrulleros, compra un helicóptero para los militares, me invento cualquier tema que podían hacerlo, podían deducir hasta un 30% también de su impuesto. Entonces, una de las dudas era, ¿cómo vas a poner el valor? Porque si yo compro ese patrullero, me invento que cuesta 100.000, voy a reducir todo eso en impuestos. Y nosotros hablábamos muy claro que existen, pues no, ya valores fijos que tiene el Estado y que lógicamente lo haríamos con el valor FOP. Entonces, más o menos por ahí podría desarrollarse la norma, pero es parte de la discusión que tenemos que tener. Interesante, Sergio. Espero que las personas de buena voluntad, tanto naturales como jurídicas, que nos están escuchando ya comiencen a prepararse, a conocer este proyecto, que es corto, tiene apenas 4 artículos, entiendo yo, con unas disposiciones generales, etcétera. Ahora, pasemos, Sergio, a este planteamiento de demanda constitucional que se le ha hecho a la ley como Código Orgánico de Organización Territorial, la reforma al COTAT, por el tema de la autonomía, para que los GAT, ya sea alcaldías, para que la ciudadanía lo tenga bien presente, alcaldías, prefecturas, por ahí juntas parroquiales, le dediquen el 70% del presupuesto anual a inversión de obras y de servicios públicos y el 30% a gastos corrientes, entre ellos los sueldos. ¿Cómo ves este tema, Sergio, de que se oponen los alcaldes, algunos, se oponen algunos prefectos a esta norma? Mi querido amigo, cuando la teta se le acaba, pues el niño llora. Es así de sencillo. Mira, hoy por hoy la realidad, para que los ecuatorianos conozcan, es que tenemos municipios que llegan hasta un 70% en sueldos, ¿ok? Y no estamos hablando de municipios pequeñitos solamente. En Quito, por ejemplo, existen más de 22.000 funcionarios en el municipio. El amigo se inventó el cargo para el pana de gestor, director de festejos, ese tipo de cosas, ganando $3.500 al mes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe una regla fiscal que ya existía, simplemente no se la estaba cumpliendo, que es del 70-30. 70% para obra pública, 30% para gasto corriente. Gasto corriente son los sueldos, las fiestas, todo ese tipo de cosas. Pero sin embargo, los alcaldes creo que entendieron mal, porque lo que estaban haciendo es gastar en fiestas, carros blindados como el alcalde de Cuenca. En Quito, el año pasado, en un evento privado, $192.000, de los cuales $70.000 solamente fueron en comida para ese evento. Entonces, esa es la realidad. Y te dicen, pues no es que van a afectar los servicios sociales y tal cosa. Mentira. Si no, preguntémosle a Paola Pavón ese mural horroroso que hizo en el edificio de más de $490.000. Eso es la disque inversión que ellos hacen. Pero realmente nosotros, obviamente, analizamos el tema porque decían, no, es que la inversión se va a decaer. No, entonces dentro del clasificador, para que los ecuatorianos lo sepan, pusimos de manera clara que este tipo de inversión social, como por ejemplo los profesores de escuelas comunitarias, los profesores de fútbol que hay en algunas alcaldías o en algunas prefecturas, son gasto de inversión, se diferencian del gasto corriente, por lo cual no se afecta, no se dejen mentir. Los que están llorando son los que están acostumbrados a hacer de los GATS bancadas de partidos políticos. En este caso parecen multitrabajos, no sé, estas empresas que contratan, porque solo contratan de ese partido político, entonces se terminan convirtiendo en agencias de empleo. Si no vaya a ver el municipio de Quito, está lleno de correístas, solo los correístas entonces son buenos funcionarios públicos. No, están pagando favores políticos. Eso es lo que se les acaba y por eso están llorando, porque se les acaba la teta. Se les acaba la teta de poder contratar en fiestas, solamente para que los ecuatorianos sepan. Este año, hasta el mes de febrero, que estábamos analizando el proyecto de ley, habían 61 contratos adjudicados para fiestas a nivel nacional.
¿Cuánto era ese dinero? 6 millones de dólares en 2 meses se iban a gastar en fiestas los GATS. Entonces, es importante el desarrollo cultural, alguna celebración, pero tampoco que vengan artistas internacionales a los que les pagas $500,000, $1 millón para desarrollar un evento cuando no tienes alcantarillado, agua potable o asfaltado. Eso es lo que pasa. Y los mismos que se rasgaban las vestiduras, que sí, que somos malos, que tantas cosas que se inventaron, son los mismos que en Durán pusieron una alcaldesa, que era Alexandra Arce, que en su momento tuvo los 57 millones de dólares para resolver el agua en Durán, y hasta el día de hoy Durán no tiene agua, se robaron el dinero y hasta sentenciada por peculado, y yo sigo sin ver de parte de RC una disculpa a Durán por haberle robado el agua. Esos son los que están llorando y nosotros no nos vamos a prestar para eso. Sergio, yo he pensado más bien que si esto los disciplinara a los alcaldes, prefectos, más bien ellos deberían hacer obra para ganar la reelección. Pero hay una especie de confusión cuando ellos creen que con estos actos de beneficiar a los amigos o a los amigotes, que por ahí darles contratos para que el partido se fortalezca, pueda hacer campañas electorales en el futuro, ahí hay una distorsión, yo creo que hasta de razonamiento, Sergio. Mira, yo no entiendo realmente la posición de la oposición, básicamente. Porque, sí, mira, lo lógico sería una oposición propositiva dentro de la Asamblea, que proponga. Y en el caso de los GATS, sería hacer obras, trabajar para la gente, para que la gente diga, soy bueno y me reelija. Pero no sé por qué creen que todavía estamos en los 2000, 2006, no sé, en la época que ellos hacían política, donde regalaban el sándwich $20 y creían que eso era hacer política. La política ha evolucionado. La gente hoy tiene acceso a redes sociales, la gente contrasta, la gente busca, investiga. Ya no es como antes, ya no pueden engañar a la gente. Hoy deberían entender que la necesidad de la gente es resolverle los problemas y que con eso vas a tener el beneplácito del voto de la gente. Si ellos piensan que haciendo campañitas, que llevando a bailar, ¿cómo es que se llama?, gente, van a obtener el voto difícil porque la gente hoy quiere resolver sus problemas. Yo creo que si ellos cumplen esta regla, y se lo dijimos en la mesa, porque estuvieron los alcaldes, estuvo AME, estuvo con Agopar, etcétera, etcétera. Nosotros se lo dijimos en la mesa, si ustedes cumplen con esta regla, primero, no van a tener ningún tipo de afectación en sus recursos, sino que más bien se les va, según obviamente la calculadora, y bastante parecida a lo del FOPEDEUPO, van a tener hasta más recursos porque están invirtiendo más. Pero lo importante es que si ustedes cumplen, están cumpliéndole a la gente para lo que los eligieron, por lo cual va a ser rentable políticamente para ustedes. Pero repito, los alcaldes del AME, por ejemplo, que dijeron y estuvieron de acuerdo, que hicieron correcciones porque no son perfectos los proyectos de ley, aceptamos esas correcciones y dijimos, bueno, tienen razón, vamos a clasificar como gasto de inversión y no como gasto corriente el tema de los servicios sociales. Perfecto, listo, vamos, saquemos este proyecto adelante. Estuvieron de acuerdo porque son alcaldes que están trabajando, porque son alcaldes que les interesa sacar adelante a su cantón, a su provincia. Pero los que están llorando solo les interesa hacer campaña. Ya se les acaba la agencia de empleo, no tienen otra manera de hacer política y eso la gente lógicamente pues se los va a hacer ver en las urnas en algún momento. Alcalde responsable, prefecto responsable se dedicará a trabajar, a cumplir con el 70-30. En algún momento, indistintamente de las líneas políticas y de que en esa época pues yo no estaba en política, pero yo recuerdo al alcalde Nebot. Él cumplía con un 85-15, sin ser obligación. 85-15, 85 en obra, 15 en sueldos y salarios. Hoy eso es lo que hace que mucha gente lo recuerde. Así tiene que trabajar un alcalde, un prefecto, dedicado a hacer obra pública. Y hoy por hoy esta regla fiscal, porque es una regla fiscal, lo que busca es controlar a través del Ministerio de Economía y Finanzas en un control concurrente, no posterior como lo hace Contraloría. Por ejemplo, imagínate si en Durán, en el momento que tenían los de la ARC para ponerle el agua a Durán, hubiese estado el Ministerio de Finanzas en un control concurrente al momento, mes a mes, viendo cómo se invertía eso de ahí, no se hubieran robado los 13 millones de dólares que se robaron. Entonces, claro, ya después entra Contraloría, entra Fiscalía, pero es tarde, es posterior, por lo cual Durán sigue sin agua, por darte un ejemplo. Este control de esta regla fiscal lo que busca es eso, transparencia, que la gente reciba sus obras y lógicamente que dejen de farrear y que la tarima deje de ser primero antes que una obra pública. Sergio, sí, luego voy a tratar el tema de la Corte Constitucional, a ver cuál va a ser la reacción, pero quiero antes enfatizar un poco más, ¿verdad? La época de Jaime Nebot, 85% en obras y el 15% restante
en gastos operativos, ¿no? También hay sueldos, papelería, teléfonos, etcétera. Sin embargo, en la época de Rafael Correa como presidente se burlaba de ese modelo. ¿No será que Pavón, Pavel Muñoz y otros más de Revolución Ciudadana siguen una línea correísta de burlarse de ese tipo de buena administración, Sergio? Totalmente. Mira, yo lo decía, ¿no? ¿Dónde está ese mural feísimo que hizo Pavón de $480.000 pegado en un edificio? No suma ni resta, pero sin embargo, eso es lo que les gusta, poder derrochar de esa manera. Y yo estoy seguro que eso está en los bolsillos de algunos panas, eso es indudable. Pero ahí es donde tú no entiendes, ¿no? ¿Por qué no evolucionan políticamente? Claro, ve esa líder que ellos tienen, que hasta sangre en los dedos ha de tener de tanto tuitear, porque pasa todo el día tuiteando, de buscar incendiar todo y no proponer. Por eso te decía al inicio de la conversación, no entiendo cómo hablan de oposición si una oposición es la que se opone a algo pero propone reformas. Eso es una oposición propositiva y ellos no van a eso. Ellos solamente es el incendio, inclusive hablan de revocatoria. Y yo me reía porque decía ya, ok, revocamos y... que son ustedes opción, si no han propuesto nada, no han hecho nada en todo este periodo. Entonces, ahí es donde uno entiende su manera de hacer política, pero la gente, hoy por hoy, ya tiene claro que lo que quiere es políticos que le resuelvan sus problemas, no políticos que prometan, hablen de izquierdas, de Venezuela, de Cuba y tantas tonterías, cuando hay tantos problemas que tenemos en el Ecuador. Al menos en la Asamblea, de un lado, estamos dispuestos a eso y estamos trabajando para resolver los problemas de los ecuatorianos. Sergio, ahora voy yo a combinar el tema de la posible reacción ante estas demandas de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Primero, la Constitución contempla 8 competencias que tienen las prefecturas y 14 que tienen las alcaldías específicamente. En ninguna de ellas habla de la competencia de la salud y la educación, que son 2 rubros realmente muy, muy necesarios. Hay municipios que, por los errores del pasado, comenzaron a atender la educación y también la salud. En ese evento, ellos, obvio, van a decir, y lo están diciendo públicamente, que se les estaría quitando esos recursos a los municipios y prefecturas. Pregunto allí, esos 2 rubros, esas 2 competencias, que no son obligación constitucional de las alcaldías y prefecturas, sino del Estado central, ¿son parte del gasto corriente actualmente o gasto de inversión para no tocarlos? ¿O podría solucionarse el tema diciéndole, señores, nosotros somos, como Estado central, los responsables de esas competencias? ¿Cómo resolverlo? Mi querido amigo, gasto de inversión y así está puesto en el clasificador, por lo cual no se van a tocar esos servicios que, aunque no son una facultad, porque esto es del Estado central, lo pueden hacer. Así como la seguridad también, porque son corresponsables. Ellos no tienen la obligación constitucional, pero tienen una corresponsabilidad determinada en el COTAC también. Entonces, ellos lo pueden hacer, y si lo hacen bien, seguramente tendrán el beneficio y el beneplácito, como digo yo, de la gente, de decir, mi alcalde trabaja por mí, mi alcaldesa trabaja por mí. Eso es lo que ellos deberían pensar. Pero no, el clasificador es claro, eso es gasto de inversión. No se toca como gasto corriente, por lo cual no se le tocan los recursos a ninguna prefectura, a ningún municipio se le tocan los recursos. Se los obliga a cumplir una regla fiscal que desde siempre debieron cumplir. Se pone orden en este desorden. Así que no podrán inventarse eso porque fuimos muy cuidadosos en ese tema. Y de las demandas de inconstitucionalidad, y ellos se olvidan, ¿no?, de que cuando se creó, en este caso la Constitución, que por un lado tanto defienden y dicen que sí, que es la mejor del mundo mundial, pero por otro lado, en esa misma Constitución deberían leer el acta del constituyente, en donde hablan de qué es la autonomía. La autonomía no es yo hago lo que me da la gana. La autonomía es la potestad que tú tienes para dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en conjunto del Gobierno Nacional, tú puedas utilizar el dinero en base a ese plan de la manera que tú consideres dentro de tu plan también interno como tal. Pero es decir, va alineado a un plan de desarrollo nacional. Claro. No es que yo puedo hacer lo que me dé la gana con ese dinero, pero eso está claro, en las es que algunos entienden autonomía como que yo me pongo mis propias normas, ¿no? Yo. Ajá. Norma, autonomía, entonces yo me normo y hago lo que me da la gana. Y ahí está el tema que justamente existe mucha confusión. Ahora son las 7 de la mañana, 47 minutos, Sergio. Te agradezco muchísimo estar con nosotros en el estudio. A ustedes. Sí, yo quisiera tratar brevemente el proyecto de ley sobre minería y energía.
que también ha sido objeto de, entiendo que son 4 o 5 demandas de constitucionalidad. Aquí la ciudadanía debe saber que por una parte se intenta poner en orden la minería para que no haya mineros ilegales, que también ahí hay alcaldes ya están denunciados, prefectos, que se aprovechan la minería ilegal y también están obviamente opuestos. Y para que no haya apagones, que haya también inversión privada en la energía, la generación eléctrica. En este caso, ¿cuál es la posición para convencer a la Corte Constitucional de que esto es en beneficio del país y no, como piensan algunos, inclusive, que va a atentar en contra de la naturaleza de nuestro país? Sergio. Mira, lamentablemente los que abrazan árboles, yo les decía así a ciertas personas que fueron a la comisión, porque me hablaban de un mundo hermoso, ¿no? Un mundo donde la naturaleza, los animalitos y todos nos abrazamos y cantamos una canción hermosa, pero no se daban cuenta de lo importante, que tú necesitas también el desarrollo económico, que la gente no solo abrazando árboles come, sino que también necesita trabajar, que es importante esa correlación entre la naturaleza y el desarrollo económico, que hay que cuidar la naturaleza, pero también hay que cuidar a la gente, que nosotros necesitamos ese desarrollo. Entonces, se les explicaba, actualmente la minería ilegal nos está ganando la batalla, y nos está ganando la batalla por una simple razón, porque el gramo, o el kilo en este caso, como lo quieras ver, de oro, cuesta más pues que el polvito blanco que envían, es mucho más rentable. Entonces, ellos están migrando hacia allá. Este gobierno los ha combatido de manera frontal. Está justamente tratando de reducir un problema que se ha venido heredando. ¿Por qué? Por la burocracia. Porque en este caso yo voy, hago mi trámite para invertir en minería y resulta que entre todos los problemas que se me arman, yo termino abriendo una bocamina. No puedo hacer las inversiones y demás porque se demora en la tramitología, porque no hay seguridad jurídica, porque no hay protección. ¿Y qué pasa? Vienen estas bandas y se cogen esa mina. ¿Y qué hiciste? Le facilitaste el trabajo. Esa mina que se cogió esa banda nunca va a formalizarse. Pero ¿sabes lo que sí va a pasar? Que va a contaminar porque nadie tiene obligación, en este caso, de cumplir controles, van a hacer lo que les da la gana, y esto no solamente va para el lavado de activos, sino que fomenta el narcotráfico, fomenta las bandas, trata de blancas, trata de personas. Es un tema súper complicado. ¿Qué hicimos nosotros? Con este proyecto de ley lo que buscamos es el desarrollo primero de algo innovador, que se llaman clústeres mineros, que es un clúster minero, una zona donde tú puedes invertir, poner tu planta eléctrica propia, trabajar bajo ciertos beneficios también tributarios. Eso es tuyo, trabajas y en este caso las regalías van al sector, el Estado gana, tú ganas y sobre todo esa es la minería que factura, la que genera empleo, la positiva, la que sí va a cuidar el ambiente, porque nosotros en este caso, dentro de las autorizaciones ambientales, que es un cambio de nomenclatura que ajusta justamente la ley minera que estaba tan caduca de tantos años al Código del Ambiente, donde se habla de autorizaciones mineras, que son registros, licencias ambientales, se incluye a todas. Va a haber algo conocido como registros que bajan los tiempos y así tú vas a tener que cada cierto tiempo dentro de estos registros informar cómo estás haciendo las cosas. Se mejoran los controles, se fomenta una minería legal, se da seguridad jurídica para que vengan a invertir estas empresas y asimismo dentro del mismo proyecto se incluía que los militares puedan en ciertas zonas declaradas como zonas de emergencias en temas mineros puedan ayudar a controlar esas zonas. ¿Por qué? Porque así al sacar estas bandas puede venir el minero legal a trabajar, a generar empleo. Hoy por hoy la gente de las provincias dedicadas a minería está siendo obligada, extorsionada, captada por estas bandas para trabajar. Y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Entonces, bonito el discurso de la naturaleza, de abrazar árboles, pero complicado cuando tienes este escenario de delincuencia en el país. Hacia allá tenemos que pensar y tenemos que combinar esto. Y eso es lo que hicimos con el proyecto de minería. Excelente, sí, quisiera nada más remarcar, haciendo una recapitulación de esta entrevista, que con estos proyectos, el proyecto que va a generar la donación por parte de personas y también de empresas como personas jurídicas en beneficio de tantas personas que necesitan una casa. Está actualmente como proyecto en la Asamblea Nacional y en manos justamente de la Comisión de Desarrollo Económico, de la cual nuestro entrevistado el día de hoy, Sergio Peña, es parte.
pero además también que la Corte Constitucional considere los derechos de los ciudadanos para tener, obviamente, obra pública, servicios públicos de los gobiernos seccionales, alcaldías, prefecturas especialmente, y que haya minería legal, no ilegal, que contamina ríos, que contamina más bien y destruye la naturaleza, y también que haya generación de la energía eléctrica privada para no depender inclusive de la compra a Colombia, sino de nuestra propia generación. Sergio Peña, muchas gracias y una despedida para que la ciudadanía que está atenta sobre estos temas tengan esa confianza en la comisión de la cual está formando parte. Bueno, mi querido Washington, mis queridos amigos, muchas gracias por la entrevista. Y a la gente que nos escucha, señores, estamos trabajando por ustedes, no es fácil, un país que está terriblemente endeudado, que se permitió que la delincuencia se siente en la mesa, que se permitió que la delincuencia se siente en la mesa. Y lo repito para que se entienda, porque muchas veces dicen, no, es que antes no estaban así las cosas. Claro, cuando eres pana, cuando pactas, es más sencillo. Nosotros no, nosotros estamos combatiendo la delincuencia y obviamente cuando al niño se le quita la teta, el niño llora, así como los municipios lo intentaron. Queremos que trabajen para ustedes y desde la Comisión de Desarrollo Económico vamos a ser lo suficientemente responsables como lo hemos hecho para tener leyes que los beneficien a ustedes. Es paso a paso, es poco a poco, pero el compromiso está. Un abrazo para todos. Muy bien, sí, además lo del niño y la teta, Sergio, nada más que cuando hay un saco roto, no vale de nada los dineros que se consignan a los municipios. Ni a las prefecturas. Entonces hay que coser el saco, aunque sea de manera urgente y de manera económica urgente. Muchas gracias, Sergio. Muy amable. Vamos a la pausa comercial.